En el frío más extremo, un frío que congela la sangre en las venas y convierte la respiración en cristales de hielo, se escucha el estruendo de obuses, el tableteo de ametralladoras y los gritos de hombres luchando por cada centímetro de tierra quemada. Esto es Stalingrado, el infierno congelado, donde dos titanes se enfrentaron en una batalla que definiría el destino de la Segunda Guerra Mundial. Soy su guía en este viaje al corazón de la oscuridad, donde más de 2 millones de almas quedarían atrapadas en una danza macabra de hierro y fuego. Corre el verano de 1942. Hitler, obsesionado con el petróleo del Cáucaso, ordena a su sexto ejército avanzar hacia el Volga. Stalingrado no era solo una ciudad industrial, era un símbolo que llevaba el nombre del mismísimo Stalin. Para el Führer, capturarla sería un golpe psicológico devastador. Para el líder soviético, perderla sería una humillación imperdonable. Dos egos colosales dispuestos a sacrificar a cientos de miles de hombres en el altar de su orgullo. Corre el 23 de agosto de 1942. La Luftwaffe desata el infierno desde el cielo. 1000 aviones bombardean Stalingrado sin piedad, reduciendo la ciudad a escombros humeantes. Los civiles mueren por miles, atrapados en este tornado de fuego. Mientras las bombas caen, el general Paulus ordena a sus panzers avanzar. Los alemanes están convencidos de que la ciudad caerá en cuestión de días, pero no cuentan con la feroz determinación del general Zhukov y sus soldados, que se preparan para convertir cada ruina en una fortaleza. Zhukov, un hombre tosco y pragmático, comprende algo fundamental. En esta guerra de ratas, la distancia ideal para luchar es la de una granada. Mantente cerca del enemigo, ordena a sus hombres. Así nace la doctrina del abrazo mortal. Pelear tan cerca que la aviación y artillería alemana no pueda distinguir amigo de enemigo. Mientras, los francotiradores soviéticos comienzan su letal trabajo. Hombres como Vasily Zaitsev se convierten en leyendas, sembrando el terror entre las filas alemanas. En el corazón de la ciudad, un simple edificio de apartamentos se convierte en el símbolo de la resistencia soviética. La casa de Pavlov, defendida por apenas 25 soldados bajo el mando del sargento Yakov Pavlov, resiste 58 días de asaltos continuos. Los alemanes lanzan contra ella tanques, artillería y oleadas de infantería, pero cada vez que logran penetrar, los defensores contraatacan con ferocidad. Esta casa se convierte en una espina clavada en el costado alemán, un microcosmos de toda la batalla. Mientras Pavlov defiende su casa, otro punto se convierte en leyenda: el elevador de grano. Esta estructura gigantesca domina el horizonte y se transforma en una fortaleza infernal. Los combates alcanzan una intensidad dantesca. Los soldados luchan cuerpo a cuerpo en la oscuridad, rodeados de harina y grano que estallan en llamas con cada impacto. Un soldado alemán escribe en su diario: «Los rusos luchan como demonios. No les importa morir, solo quieren llevarnos con ellos». Noviembre llega con su manto blanco mortal. Las temperaturas caen a 40 grados bajo cero. Para los alemanes, mal equipados para el invierno ruso, el frío se convierte en un enemigo más letal que los soviéticos. La congelación arranca dedos de manos y pies. El combustible se congela. Las armas dejan de funcionar. Mientras los soviéticos, acostumbrados a su clima implacable, reciben abrigos blancos y botas de fieltro, la balanza comienza a inclinarse. El 19 de noviembre de 1942, Zhukov ejecuta su jugada maestra, la Operación Urano. Mientras los alemanes están clavados en Stalingrado, dos gigantescos ejércitos soviéticos golpean sus flancos débiles, defendidos por tropas rumanas mal equipadas. El resultado es devastador. En solo 4 días, el sexto ejército alemán queda completamente cercado. 250.000 hombres atrapados en lo que los soldados comienzan a llamar el caldero. El cazador se ha convertido en presa.
Hitler prohíbe cualquier intento de ruptura. En su lugar, ordena a von Manstein montar una operación de rescate, el Wintergewitter, la tormenta de invierno. El grupo de ejércitos de Manstein avanza hacia Stalingrado, llegando a solo 48 kilómetros del cerco, pero Paulus, obediente hasta el final, se niega a desobedecer a Hitler y ordenar la ruptura. Es una decisión fatal. Los soviéticos contraatacan y la esperanza de rescate se desvanece como la nieve bajo el sol. Dentro del caldero, el infierno alcanza nuevas cotas. Las raciones se reducen a 200 gramos de pan diarios. Los caballos son sacrificados para comer, luego los perros, las ratas. La disentería y el tifus se extienden. Un soldado escribe: «Hoy vi a un hombre cortar un pedazo de carne de un caballo muerto. Luego vi que el caballo no estaba tan muerto». La locura se apodera de los sitiados. Alemanes contra alemanes por un mendrugo de pan. El honor se desvanece ante el hambre. El 31 de enero de 1943, Friedrich Paulus, recién ascendido a mariscal de campo por Hitler, un regalo envenenado, pues ningún mariscal alemán se había rendido jamás, capitula. Sale de su búnker pálido y demacrado. Los últimos focos de resistencia caen el 2 de febrero. De los 110.000 alemanes capturados, solo 6.000 volverán a ver su patria. El resto morirá en los gulags soviéticos. Stalingrado ha terminado. Las cifras son apocalípticas. Más de 2 millones de muertos entre ambos bandos. Stalingrado marca el punto de inflexión en el frente oriental. Alemania jamás se recuperará de esta derrota. Pero el verdadero legado de Stalingrado no son las cifras, sino la demostración de hasta qué extremos puede llegar la humanidad en la guerra. Aquí se combatió no por ideologías, sino por la supervivencia más básica. Cada soldado, alemán o ruso, era un hombre enfrentándose al abismo. Hoy Stalingrado nos habla desde el pasado como un recordatorio sombrío. Nos recuerda que cuando los líderes dejan de ver a sus soldados como seres humanos y los convierten en números en un mapa, el resultado siempre es el mismo: montañas de cadáveres y ríos de sangre. Stalingrado nos enseña los límites del espíritu humano y el precio terrible de la guerra total. Una lección que, ojalá la humanidad nunca necesite aprender de nuevo. Si este viaje al corazón de la historia te ha conmovido, suscríbete y activa la campana. Mañana exploraremos otro capítulo igualmente fascinante de la historia militar. ¿Tienes alguna batalla que quieras que cubramos? Déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima. Recuerden, quien olvida su historia está condenado a repetirla.